Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos aquí en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, al programa número 181 de hoy día 12 de noviembre del 2024 de Patagonia Contable. Temperatura en el momento que estoy grabando, porque este tiene un programa diferido solamente con un par de horas desde el momento que usted lo está escuchando. En este ratito, por venir, tiene 10 grados de temperatura y Punta Arenas 12 grados. Como siempre, el estrecho Magallanes genera como un cortafuego de temperatura, por lo tanto es un poquito más heladito en Porvenir, pero eso no significa que su gente no sea cálida. Al contrario, es un pueblo muy cálido y afectuoso. Santoral del día, San Cristian, que viene del latín cristianos y que significa cristiano o seguidor de Cristo. Quiero mandar un saludo especial, ¿cierto?, a don Cristian Encina Seguel, yerno de don Francisco Pérez San Juan y de doña Susana Ramírez. Un fuerte abrazo para él y saludos especiales también de su hija Francisca y Agustina y de su esposa Carolina Pérez Ramírez. Cristian, conocemos a hartos Cristian, son buenas personas los Cristian. Cristian García, quiero mandar un saludo a mi colega Cristian, que es una persona de trayectoria política, pero de una trayectoria académica también muy importante. Autor de varios libros y trabajos que tienen que ver con las leyes de excepción de Magallanes y quien también se dedica a hacer diversas charlas tanto dentro como fuera de la región. Cristian Ramírez, colega independiente y colegiado también. Un fuerte abrazo para ti, mi viejo, y para Cristian Aro, un cliente de nuestra oficina, un hombre esforzado que siempre está ahí en el transporte luchando el día a día. Recuento de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la columna publicada en El Pingüino en ese momento que era estar en guardia. También hablamos de que la actividad económica volvía a decepcionar porque no había crecimiento. Hablamos de la importancia de los documentos laborales que había que tener en el lugar de trabajo para que no nos cobren las multas de los 8 millones de pesos. También hablamos de que vencía el plazo para postular al subsidio eléctrico que no está exento de polémicas, pero el subsidio existe y está para la comunidad. Y también hablamos de las declaraciones falsas, compras de empresas por Facebook y giros en efectivo del caso Polisi. Hicimos como un resumen completo del caso Polisi con los antecedentes que se tienen hasta la fecha. Hoy día comenzamos con la columna que publiqué el domingo pasado en el diario El Pingüino que se llama Claro Oscuro. Y dice así: la historia de la humanidad se dibuja en un lienzo blanco y luminoso. Los acontecimientos se encargan de ensombrecerlos. Los liderazgos de cada época ajustan la tonalidad clara u oscura. Hay ausencia de inspiradores estrategas y liderazgos intelectuales en todo el abanico político. Vivimos de glorias de hace 20 años. La sombra de de la ideología sesgada, implementación de políticas fracasadas en otros países, corrupción y la política revanchista ensombrece la toma de decisiones. Esta semana se informó que no hay crecimiento económico, por lo tanto no hay aumento de recaudación fiscal. La inflación fue del 1% y no se cumplirá con la meta del IPC anual. Aumenta el costo de la vida y quienes además pagan dividendo por una vivienda verán crecer su deuda, mientras su sueldo se mantiene. El Colegio Médico expresó, con otras palabras, que el presupuesto de la nación o el flujo de dinero es una farsa, ya que entrega recursos a hospitales hasta el mes de agosto de cada año. Y de ahí en adelante es un calvario. No solo lo dice el Colegio Médico, sino que también los profesionales Ahumada, Lagos y SUG en un informe preparado para la DIPRES en octubre del 2016, donde concluyen que los presupuestos de salud no incorporan deudas de arrastre o estimaciones de sobregastos operacionales, es decir, son incompletos. El PYME, por su parte, debe lidiar con un mundo de amenazas: comercio informal, delincuencia, bajas ventas, nuevos procesos de fiscalización, multas laborales altísimas, etc. Hoy, para despedir a un trabajador hay que hacer un curso aparte, aun cuando ese trabajador cuestionado tenga un posgrado en mañas y flojera. El PYME, por muchas ganas y optimismo, no puede hacerse cargo de generar los desproporcionados recursos que necesita el país para cumplir las promesas políticas de los diferentes gobiernos de turno. No debe caerse en el error de asfixiar un segmento económico autovalente, igualándolo con grandes empresas. Los recursos del PYME son muy limitados, muchos con un alto nivel de endeudamiento, y recuerden que entregan el 59% del trabajo en Chile. Esta semana, con sencillez y humildad, siembra optimismo en el 21º Congreso del Colegio de Contadores de Chile en la ciudad de Puerto Montt, financiado con recursos personales.
difundiendo académicamente las leyes de excepción de nuestra región, buscando motivar a los colegas de la zona central para que sus clientes, cuando llegue el momento de la implementación de la industria del hidrógeno verde, inviertan en Magallanes, con el apoyo de subsidios y exenciones del Estado, y difundir a su vez la consultoría de los colegas de mi región. Todos debemos colaborar en la medida de nuestras capacidades, pero las autoridades deben diseñar las políticas que den seguridad al gran empresariado y las pymes que circundan a su alrededor. Y las empresas del hidrógeno verde simplemente pedirles rigurosidad en sus proyectos para evitarse centenares de observaciones que posterguen el crecimiento de Magallanes. Es una columna sensible que habla un poco de la nebulosa en la que estamos viviendo. Ya hemos conversado muchas veces en Patagonia con Tale que hay muchos factores externos que han afectado las economías de los diferentes países. La guerra de Rusia-Ucrania, que ya es como algo habitual escucharlo en las noticias. Los conflictos que hay en Medio Oriente. Cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, los países productores de petróleo inmediatamente empiezan a subir el valor de los barriles. La otra vez amenazaba a Israel, podría haber sido una amenaza de que si atacaba los pozos petroleros de Irán, iba a haber menos disponibilidad de combustible. Entonces, aparte de eso, como país siempre tenemos que tener un liderazgo claro, qué es lo que se quiere hacer, cuál va a ser la doctrina tributaria para incentivar la venida de capitales extranjeros a nuestro país. Nosotros estamos en la lucha permanente con el tema del hidrógeno verde, de que ojalá que pase. Estamos hablando de este tema desde el año 2000, y han pasado como 4 años. Se supone que deberían empezar las primeras construcciones de los campamentos posiblemente el 2028, de las aspas, instalación de todo. O sea, es una infraestructura impresionante la que se tiene que armar. Se llegó a hablar en algún momento que si los campamentos se harían en forma simultánea para las diferentes empresas interesadas en Magallanes, estamos hablando de 35.000 personas que llegarían a la región y más sus familiares. Entonces es una explosión demográfica importante para nosotros, para la cual tenemos que estar preparados. Como pymes para prestarles servicios a ellos, como también como Estado para entregar esa necesidad social que van haciendo, de donde la parte de salud, por ejemplo, la parte de conectividad, lo que corresponde a las viviendas, etcétera. Hay muchas cosas a las cuales dar respuesta y que nota una suerte de inercia por la demora, ¿cierto?, en elaborar el proyecto, que no es llegar y presentarlo, hay que elaborarlo con estudios y los estudios se demoran por lo menos un año en dar una evidencia científica cierta de que no va a haber impacto ambiental. Pero después, cuando presenta su informe y su reporte, la empresa de hidrógeno verde tiene que hacerlo, pero muy a conciencia, para que salga con la mínima cantidad de observaciones posibles desde el punto de vista técnico, sin pensar también en las observaciones que pueden tener lo social, porque se hacen las consultas ciudadanas. Es muy importante que de esto explote pronto, que explote luego, para que nosotros podamos tener un mejor bienestar. Ahora, lo que está claro es que Chile está estancado. Eso ya nadie lo puede desmentir. Si no hay crecimiento, estamos estancados. El país no crece. Cuando no hay crecimiento, no hay una recaudación fiscal extraordinaria. Estamos viviendo con el mismo sueldo. Por lo tanto, si vivimos con el mismo sueldo, ¿cómo vamos a lograr hacer mayor cosas y lograr responder a las demandas sociales que promete este gobierno o que han prometido también los gobiernos anteriores? Es difícil. También tenemos la inflación que no se ha podido controlar. Se nos acumuló mucho tiempo el aumento de la energía eléctrica por un acuerdo que hicieron los políticos hace 5 años atrás. Políticos que una gran parte ahora es parte del gobierno y los otros en ese momento también son cómplices la gente de la derecha. Por eso cuando uno habla del abanico político como descontento es con todos, porque en un congreso participan todos. Entonces el tema es que ahora todos rasgan vestiduras y me llamó la atención de un parlamentario que el otro día decía, es que esto es el colmo que se haya acumulado tanto aumento de la energía eléctrica a nivel nacional. Pero resulta que cuando yo miro su ficha en el Congreso Nacional, me encuentro con ese político que no es de nuestra región, es otro político. Este caballero ya estaba en el Congreso, pero ahí nunca se le escuchó su voz reclamando de que era necesario en ese momento empezar a reflejar el alza de la energía eléctrica y que no se nos acumule por 4 o 5 años. Y lo otro que es importante, que es justamente un tema que vamos a conversar de una noticia que vamos a analizar enseguida, el hecho de que hay que tener certeza tributaria en un país. ¿Cuánto realmente se le cobra a una empresa por instalarse en Chile y cuánto tiempo va a durar eso? En un año más vamos a estar hablando de elecciones presidenciales.
Y después, capaz que todos los candidatos, pero se los doy firmados, van a presentar una reforma tributaria. ¿Hasta cuándo tanta reforma tributaria? Tiene que haber un paralelo a ese tema. Si eso no se trata de un cartel, aparte que las reformas tributarias son muy técnicas, la gente común y corriente no lo entiende el impacto que tienen ellos muchas veces. Y muchas reformas tributarias se propagan con populismo. Resulta que las recaudaciones tributarias a veces son muy limitadas en relación a la propaganda que se hace. La presidenta Bachelet, si mal no recuerdo, ella proponía subir un 4% del Producto Interno Bruto y solamente llegó al 1,6%. En la candidatura del presidente Boric se prometía un 8%, que después dentro de la discusión se rebajó a un 4% y hasta la fecha no tenemos ninguna reforma tributaria que realmente genere mayor recaudación porque es difícil aplicarles mayor impuesto a los comerciantes, mayor impuesto a las pymes, a la grande empresa si Chile no crece. La lucha es para que haya realmente un crecimiento, cosa que se está repitiendo majaderamente desde hace 3 o 4 años atrás. Hay mucho que hacer, mucha seguridad que dar y esperemos por el bien de todos que esto se logre hacer lo antes posible. Seguimos con el programa, contándoles lo que ustedes ya saben, porque lo han escuchado desde la semana pasada. El día siguiente de Patagonia Contarles, la semana pasada, el día miércoles, salió muchas notas, y en este caso es José Carvajal y doña Leslie Ayala, periodistas de La Tercera, que nos decían, Bodanovich logra que el tribunal le embargue a Barriga ganancias de On Fire para asegurar devolución de dinero en casos de condena. En estas noticias se extrae lo siguiente. El noveno juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la municipalidad de Maipú y ordenó que la empresa propietaria de la plataforma de contenido para adultos deberá retener los pagos a la exalcaldesa. La señora Catherine Barriga fue alcaldesa entre el periodo 2016-2021. La misma solicitud del municipio de Bodanovich sostiene que estas medidas cautelares reales tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia civil condenatoria que obligue al imputado a reparar los prejuicios causados con ocasión de la comisión de un delito. Según expone la Municipalidad de Maipú, el monto que se le imputa a la exalcaldesa es de 33.515.721.000 pesos. Exactamente. El monto que se está discutiendo con la exalcaldesa, si fue mal utilizado o si cayó en algún ilícito como desvío de fondos, no son ni más ni menos, estimados amigos, que 33.515 millones de pesos. ¿Cuántos meses nos significará eso de vida viviendo quizás con 5 millones? No me dio el trabajo de calcularlo, pero yo creo que uno fallece y todavía va a quedar plata para los hijos y quizás para los nietos. Se dan cuenta que durante pocos años de ejercicio de una municipalidad, de una alcaldesa, todo lo que se logró malgastar. Pensemos que no hay un delito, pensemos que hay un malgasto. Cuando la gente de repente dice, podríamos extender los periodos para que alcancemos a hacer más cosas, da miedo. Porque sería bueno para un alcalde consciente que haga muchas cosas y que se le dan 2 años más de ejercicio, por ejemplo, pudiese hacer más cosas positivas. Pero cuando nos encontramos con mal gasto de 33.000 millones de pesos, imagínense con 2 años más cuánta plata más habríamos perdido. Ese es otro análisis como que hay que tener presente. Y me gusta porque acá hay una indemnización. La señora Barriga como que salió pavoneándose de que en un solo día había recaudado 7 millones de pesos. ¡Wow! En una plataforma para adultos. Dejemos el comentario aparte, o sea, una cosa pero cuestionable. Más encima con una medida cautelar. Si ella hubiese estado presa en un recinto penitenciario, no habría estado generando recursos y de hecho ninguna persona que esté privada de libertad en este momento está generando recursos, salvo las personas que trabajan en los centros de trabajo que tiene la gendarmería y donde hacen mueblería, panadería, etcétera, los reclusos que tienen buen comportamiento y que generan alguna actividad, pero ellos generan recursos mínimos, pero con eso pueden aportar algo para la familia mientras cumple su condena. No es posible que haya una persona que esté ganando 7 millones diarios por exhibirse en una plataforma para adultos y más encima pavoneándose, siendo que a Chile, porque indirectamente sea una municipalidad o no, los recursos son de Chile, los recursos son suyos, tiene cuestionamiento por 33.000 millones de pesos. Vamos a otra noticia para analizar, que tiene que ver justamente con el crecimiento y con los impuestos. Don Carlos Alonso y Daniela del Solar, también de La Tercera, nos cuentan en una nota que el gobierno ingresaría proyectos de impuesto a la renta
después del presupuesto 2025 y pymes piden que tasa corporativa no supere el 17%. Aquí el titular lo puedo cuestionar un poquito con el debido respeto, por supuesto, a los profesionales periodistas, porque de cierta forma lo que nos está diciendo que se va a discutir un nuevo proyecto de ley que sería como la reforma tributaria, porque lo que nosotros conocimos anteriormente no es una reforma tributaria, sino que es un parchecito para normas anti-evasión. Entonces, ¿qué dijeron en el Congreso? ¿Qué es lo que vamos a analizar a continuación? Vamos a discutir su reforma tributaria, pero una vez que terminemos de discutir la ley de presupuesto, que ya como les comenté en la columna y ustedes pueden haber reforzado con Radio Presidente Ibañez y con otros medios de comunicación, en que lamentablemente los presupuestos están mal hechos, porque no dicen la verdad, porque no dicen toda la información. Ahora, ¿qué se trata este proyecto de cumplimiento de impuesto a la renta? Dice así la noticia. Una vez avanzado el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, se iba a ingresar el proyecto de impuesto a la renta. Entonces, el primer proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias usted ya lo conoce. Es el proyecto que tiene que ver con el caramelo de la rebaja de intereses y multas en las deudas tributarias desde 2023 para atrás, perdonazo desde 2023 para atrás, bien digo, y perdonazo desde el 2013 para atrás. Por otro lado, están las famosas 50 transferencias en el periodo de un mes o 100 transferencias en el periodo de 6 meses de diferentes personas, que eso ha sido el boom. Y por otro lado está el denunciante anónimo, que se le ha dado poca tribuna, pero realmente es una amenaza para los pymes, especialmente cuando hay malas interpretaciones de algunos de sus trabajadores. Eso ya es historia, porque la ley ya existe, salió publicada el 24 de octubre de este año, 2024. Pero ahora sí va a ingresar el proyecto de impuesto a la renta, que don Mario Marcel dijo que lo iba a entregar al Congreso a fines de octubre e inicios de noviembre. Pero como eso no se concretó, ¿cierto? Los legisladores, como don Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien dijo que los plazos que se han mencionado, ¿cierto? Se van a aplicar, pero después de terminada la discusión presupuestaria. Discutir un presupuesto punto por punto es larguísimo, así que esperemos si esta norma alcanza a ingresar antes del 31 de diciembre. Ahora, muchos parlamentarios como Ricardo Cifuentes, que es DC, también indica que el plazo que maneja Hacienda es al término de este mes o principios de diciembre, puesto que ahora solo se está discutiendo presupuesto. Y está bien, porque es lo que va a marcar la pauta del próximo año y tienen que hacerlo a conciencia. Si se quiere colocar más dinero en salud como tendría que ser y todos quisiéramos, a alguien hay que quitarle dinero. ¿A quién se le quitará? ¿A cultura, por ejemplo? ¿Se le quitará de nuevo a las Fuerzas Armadas? El otro día Ejército también estaba reclamando que no tiene recursos suficientes para todas las actividades que ellos tienen que hacer. ¿A quién le vamos a sacar dinero? ¿A vivienda y hacemos menos casas? ¿En los colegios y no tenemos para reemplazar profesores? ¿En la salud primaria? ¿A quién le vamos a quitar recursos? Es una discusión muy seria y concienzuda que uno espera también que nuestros parlamentarios estén bien preparados para ella con toda la información como corresponde. Entiendo que sí, entiendo que se preparan a cabalidad y en especial por la importancia que tiene para el país. Ahora, lo que pasa con las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas es que están pidiendo que esta reforma tributaria no nos suba el impuesto de primera categoría, el impuesto a la renta. Si hay una empresa que ganó, por ejemplo, 100 millones de pesos, 60 millones, una persona que gana 5 millones mensuales, ¿cierto? 12 por 5, 60 millones, debería pagarle al fisco un 25% de impuestos según la norma general, es decir, 15 millones para el fisco. Y después con una serie de beneficios tributarios y combinaciones tributarias con la rentabilidad de los socios, muchas veces se recibe, ¿cómo se llama esto? Devolución. Ahora, voy a tomar un poquito de aire porque estoy inspirado. Ahora, lo que se está pidiendo, y acá viene la discusión entre las pymes, porque hay diferentes agrupaciones de pymes, es que no se llegue a un impuesto a la renta superior al 17% para las pymes. Las grandes empresas tienen un 27% y también lo quieren bajar a un 25%. Por el otro lado, hay otras asociaciones que dicen, oye, lleguemos solamente hasta el 12,5% como está este año. 12,5% de impuesto a la renta, lo cual es una rebaja importante porque ya ese empresario que ganó 60 millones no va a tributar por 15,
sino que va a tributar por 7,5 millones, y la otra plata la puede tener para poder seguir haciendo negocios, que es lo que a nosotros nos interesa. Veamos qué es lo que pasa. La multigremial de Juan Pablo Suet también dice mantengámoslo en un 12,5%, pero también acá hay que tener cuidado con los liderazgos. También acá hay liderazgos políticos, las asociaciones, las multigremiales también tienen colores políticos. La idea es no colocar piedra en el zapato, pero por lo menos que este proyecto de ley salga bien parado. Ahora, siempre nos estamos comparando con la OCDE, que las tasas más altas de la OCDE son del 25 o 23%, por eso un 27% es demasiado alto, etcétera. Ahora, la idea de esto, siempre el ministro Marcelo tiene claro, es apoyar también el crecimiento del país. O sea, la idea no es que esto sea solamente una cosa más que hace un gobierno, sino simplemente que también colabore con el crecimiento. Y ahí es donde viene el tema. ¿Les cobro más impuestos y lo hago crecer menos? ¿O le bajo los impuestos y lo hago crecer más? Y ahí viene la inquietud mía. ¿Y cómo yo me aseguro que las empresas realmente van a crecer? Tenemos que fomentar de que haya actividad económica y, ojo, que no haya evasión de impuestos. Por eso lo importante es que cada persona contribuya y que vaya desapareciendo también en forma acelerada lo que es la informalidad que maltrata mucho al pyme. Estimados oyentes, me despido contento. Voy a subir este programa para que mi amigo Francisco Pérez San Juan lo comparta con ustedes hoy al mediodía. Tenemos una diferencia de tan solo 1 hora 45 del momento que estoy cerrando. Y como siempre le pido a la leyenda Francisco Pérez San Juan, que recibió un bonito reconocimiento, un hermoso reconocimiento y merecido reconocimiento por su trayectoria en el área de las comunicaciones, y se lo entregó Arch, ¿cierto? Así que fue muy bonito ver esa foto difundida en redes sociales. Y mi amigo Panchito le quiero pedir un tema, pero que ya no va a ser tan ochentero como otras veces. Este tema es del año 2019, cuando Panchito ya creo que tenía 62 y este caballero que ven hablando aquí tenía 40, ya tenía 49. Hay un rapero que se llama Tramar Dillard, afroamericano, nacido el 16 de diciembre de 1979 en Opaloca, Florida. Lindo nombre, ¿ah? Opaloca. Y el año 2019 fue este tema de él popularizado por la película Hangover, que significa resaca, pero que en América Latina la conocemos como ¿Qué pasó ayer? Del rapero Flow Rida, el temazo Rap Right Round. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.